Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es un día lunes. Me acompaña Carmen Ortiz y Juan Luis Ponte. Estamos listos ya para conducir la primera conversación de esta noche. Tenemos a dos invitados de lujo hoy a las 8:45. Se trata del ex magistrado de Corte Suprema de Justicia, Hugo Maúl, del ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein. Ambos les damos la bienvenida, les agradecemos acompañarnos y les contamos, igual que le contamos a nuestra audiencia, que hemos establecido comunicación con el candidato de la Alianza Creo Unionista, Roberto González Díaz Durán, quien hoy sorpresivamente se ha anunciado por parte de la Corte Suprema de Justicia que se le ha dado trámite, le ha dado curso a un antejuicio en su contra, del cual no teníamos ninguna noticia. De todo este clima político queremos hablar el día de hoy, pero vamos a arrancar preguntándole a Roberto González, a Canela en concreto, si él conocía de la acusación en su contra y en qué consiste esa acusación. Buenas noches, Canela. Buenas noches, Juan Luis, muchísimas gracias. Pues la verdad es que también para nosotros fue muy sorpresivo y súbito ese trámite que versa sobre una acusación falsa, plagada de mentiras, relacionada con un caso privado de familia, en la cual se aduce que en mi condición de político yo he realizado tráfico de influencias y obstaculación a la justicia en un caso relacionado con familia, con un matrimonio de la vida privada, y que este tráfico de influencias pudiera estar motivado a cambio de votos que nuestra agrupación política pudiera efectuar para magistrados en meses pasados. Primero, es totalmente falsa, es un tema de naturaleza privada de una ex sobrina política de mi esposa que presenta esta acusación que no tiene ningún sustento, ninguna base, y que entiendo la Corte Suprema de Justicia en el trámite, más que analizar la sustancia, envía a un magistrado o juez pesquisidor para que determine pues esa base, y confiamos con que va a evidenciar que no tiene absolutamente ningún sustento, ningún nombre señalado y ningún tipo de base, digamos. Ahora bien, Canela, como bien mencionaba Juan Luis, esto toma por sorpresa a los guatemaltecos porque se esperaban otros antejuicios que de hecho se les dio trámite el día de hoy, pero de este en particular no se sabía nada. Usted supongo que tendría alguna información por algún tipo de notificación que se le hiciese en su momento. Efectivamente, nosotros el día jueves en la noche tuve yo una comunicación de haber recibido unos papeles en unas oficinas en la zona 1, donde no tengo yo oportunidad de ejercer. Sin embargo, sí se dio de forma escueta la naturaleza de esto, y honestamente no consideramos que de forma súbita y de forma, digamos, express haya pasado este caso al día de hoy. O sea que más nos plantea la hipótesis de que ha habido influencias de carácter político para que este tipo de casos, como los que se han ventilado hoy, de darles trámite ante juicio de otros casos que ha presentado la CICIG y el Ministerio Público, pues vayan como diluidos dentro de un grupo de políticos y meterlos, como decimos en buen chapín, en el mismo costal o en el mismo cochumbo. Eso a todas luces es lo que nosotros identificamos, y que en este caso, un caso de carácter privado, repito, de naturaleza de familia, se haya, digamos, prestado e instrumentalizado para este fin. Canela, la idea de ustedes entonces es que se trata de un intento por igualarte con el caso de Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia del partido líder, cuyo antejuicio ha sido dado con lugar el día de hoy. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, absolutamente, y no solo del vicepresidenciable, sino que de las otras personalidades que ahí están involucradas y que se les dio trámite hoy en el antejuicio. Efectivamente, ese intento ya se ha logrado, puesto que incluso medios de comunicación, no en mala fe, pero que exponen el paquete y exponen la cara, digamos, constituyendo pues para uno un agravio. Pero es a todas luces esas las motivaciones, pero nosotros confiamos con que el proceso de justicia va a determinar cabalmente la falsedad. Y, por cierto, es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con este esfuerzo
loable que está haciendo tanto la CICIG como el Ministerio Público, y esperamos nosotros definitivamente que también el organismo judicial de verdaderamente hacer justicia con todos aquellos que han actuado al margen de la ley y han constituido pues este crimen organizado metido entre las esferas políticas. Roberto González Díaz Durán, Canela, gracias por acompañarnos a las 8:45. Señores, hemos establecido comunicación con el candidato del partido Creo Unionista, que ha sido el día de hoy abierto o iniciado el proceso de antejuicio en su contra. Ya solo hace falta decir, para arrancar esta conversación, que se vuelve realmente compleja, se vuelve complejo todo el panorama, todo el ambiente preelectoral que estamos viviendo los guatemaltecos. Yo les pediría a nuestros dos invitados que arranquen diciendo cómo reaccionan frente a esta hipótesis de González Díaz Durán sobre por qué se le acusa a él y por qué se le abre el antejuicio a él el día de hoy. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que por parte del sistema de justicia, la ciudadanía recibe una señal positiva en cuanto a que una justicia pronta y cumplida, que ha estado siendo parte del clamor ciudadano, es respondida adecuadamente por las autoridades judiciales en el caso de los temas denunciados por el Ministerio Público en apoyo de la CICIG. Pero como dijera el candidato González Díaz Durán o Canela, metiendo en el mismo costal un caso privado que le fuera notificado apenas el jueves anterior, sí hay un ingrediente de confusión que pareciera no tener un origen tan claro y tan transparente. Pero un segundo comentario es que así como fueron de prestantes en darle trámite a los procesos de antejuicio y nombrar jueces pesquisidores, así sean los jueces pesquisidores igual de rápidos en resolver y no se tarden los 60 días, porque hay otro elemento de confusión en la población, y es si los candidatos o candidatas que están sujetos a un proceso de antejuicio pueden seguir compitiendo o no, y tenemos entendido, aunque no somos abogados, que sí pueden seguir compitiendo. Aquí el licenciado Maúl sí es abogado, y a él quería ir justamente para que nos dijera esa confusión que hay. Hoy la gente empezaba a comentar que ya no deberían de estar más inscritos, que el Tribunal Supremo Electoral debe de actuar y cancelar esas inscripciones, pero de pronto nos encontramos con algún tipo de situaciones en las cuales, por ejemplo, Canela argumenta que pueden haber motivos políticos o espurios tras esta decisión. Con lo cual, ¿cuál es el procedimiento legal que se sigue a partir de este momento y hasta dónde tiene el Tribunal Supremo Electoral la potestad de cancelar o no una inscripción? Bueno, esto se suma a la complejidad en esencia de todo este proceso. Situaciones inéditas que el sistema legal era muy difícil prever situaciones como las que se han dado. Sin embargo, en el caso de los antejuicios, bueno, en el momento que la Corte le da trámite al antejuicio, nombra un juez pesquisidor, pues ahí hay un plazo que tiene el juez pesquisidor, que puede ser un juez de instancia o un magistrado, un plazo de 60 días, que son 60 días corridos. ¿Hasta 60 días? Hasta 60 días. El máximo. El máximo. Y entonces tiene que practicar todas las diligencias, todos los elementos que considere él que pueden servir para esclarecer y fundamentar finalmente el informe que tiene que darle la Corte. En el momento que esa regrese a la Corte, si hay una recomendación en el informe de que se declare con lugar el antejuicio, entonces ya la Corte viene y tiene que conocer ya el fondo del tema, o sea, declarar con lugar o sin lugar el antejuicio. Si declara con lugar, pues el caso se va a un tribunal de primera instancia. Y empieza el proceso penal. Y empieza ya un proceso penal con todas las incidencias de cualquier tipo de proceso penal. Todo esto involucra, por supuesto, tiempo. Solamente el trámite mismo del antejuicio, yo considero que difícilmente eso va a salir antes de que se realice por lo menos la primera vuelta electoral. La primera vuelta.
O sea que esto viene a crear Es decir, unas que los confusiones. candidatos siguen corriendo ahorita en la elección, a menos que durante el proceso, antes de la primera vuelta, por ejemplo, entre la primera y la segunda, pues se dictara auto de prisión. Contra alguno de ellos podría entonces pensarse en su salida de la contienda. Bueno, mire, efectivamente lo que ocurre es que no basta una denuncia para privar de sus derechos a alguien. Ese es uno de los puntos que hay que establecer, ¿verdad? Basado en principios constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, etcétera. Pero para llegar al momento en que se fue a dictar un auto de detención preventiva ya por un tribunal, yo considero que eso va a tomar un tiempo, por lo menos de varios meses. Pero en todo caso, señores, esto lo que nos está estableciendo son unas condiciones de proceso electoral, y no solo proceso electoral, de crisis política inéditas para los guatemaltecos. Edith Stein, ¿a dónde puede conducir este ambiente en el que nos estamos desarrollando? Pero en realidad contribuye a enturbiar el agua. La población está llevando casi una dosis cotidiana de mayor confusión e incertidumbre, y eso, pues, cualquiera que haya estudiado procesos psicosociales de cómo funcionan las sociedades, aleja al sentir ciudadano de su responsabilidad del voto, porque ve que sobre un telón de fondo de tanta corrupción hay además una serie de procesos que ponen en duda la legitimidad de las diversas candidaturas. ¿Para qué me voy a molestar? Pero entonces ahí la pregunta legítima es, ¿debemos ir a elecciones en estas condiciones? Hugo Mauro, ¿usted qué piensa? Bueno, es que no se puede de otra. Yo considero que aquí, atenidos pues a la regulación constitucional, la regulación legal, no hacer elecciones, eso puede conducir, llegando por ejemplo al 14 de enero, que no haya un relevo, especialmente en las autoridades del Ejecutivo, estaríamos prácticamente en un rompimiento del orden constitucional. O sea que en todo sentido, la frustración se ve exacerbada también, porque cada vez hay nuevos elementos, hay un rechazo manifiesto a la clase política tradicional, y lógicamente en esas circunstancias todavía hay más desánimo para ir a las elecciones. Hay otro hecho que está emergiendo con fuerza, y es una presión al Tribunal Supremo Electoral para que sancione o cancele los partidos políticos que han sobrepasado el techo de campaña. De hecho, hoy Gina Fernández en su columna de Soy 502 hacía la mención de un parlamentario en Estados Unidos que alertó sobre McGovern, ¿sí? Que alertó sobre elecciones fraudulentas. Es decir, el fraude no únicamente puede darse en las urnas. Él hablaba de fraudulenta porque se ha engañado, ¿sí? Se ha eludido el cumplimiento de la ley electoral y de partidos políticos en este sentido. Es decir, hay otra serie de hechos que se pueden ir concatenando y no sabemos hasta dónde nos puedan llevar. Y lo que mencionaba Juan Luis, si está preparado el Tribunal Supremo Electoral para hacer frente a esta situación. Yo lo que creo es que puede haber condiciones que agraven la convivencia política en el proceso electoral y se produzcan situaciones de violencia, porque hay una serie de superposiciones que van en detrimento de la credibilidad de nuestras instituciones, del proceso electoral y de su transparencia y de las condiciones en que nos estamos acercando como votantes al mismo. Este proceso electoral y las condiciones que la ley electoral y de partidos políticos han evolucionado a proveer no es realmente un instrumento legítimo para la representación ciudadana. Y lo que estamos viendo es una frustración creciente de ciudadanas y ciudadanos que sienten que este sistema no los representa. ¿Pero qué hacemos entonces? Es cada vez pareciera que se van cerrando también algunas filas en torno a la idea del gobierno de transición. Pero... Y déjenme añadir respecto a lo que dice Carmen, ¿es la Constitución o el régimen constitucional acaso una camisa de fuerza? ¿O debería ser suficientemente flexible para permitirle a un pueblo soberano
encontrar salida, solución Debiera. a esta crisis auténtica. Debiera, pero lamentablemente no. Yo pienso que la Constitución ahí establece pues normas de un sistema republicano, de un sistema democrático, pero la protección que da la Constitución del propio sistema pues impide buscar algo a menos que se pase sobre la Constitución. De tal suerte que eso nos tiene en este momento en que ha coincidido todo este proceso previo, todos los casos de corrupción y demás, con el mismo proceso electoral. Entonces la ley electoral, en principio, pues descartamos las reformas, sobre todo descartadas reformas que puedan entrar en este proceso. En vigencia en este proceso. Eso sería ya, y a estas alturas, a 30 y pico de días, con mucho mayor razón, ya no es posible, cuando ya se cerraron los periodos de inscripción, sería... Ni correr las elecciones, que tampoco nos daría mucho aire. Tampoco se puede. Es que tú mencionaste una de las aristas más filudas de la contradicción que estamos viviendo. Una población que mayoritariamente quiere transformaciones profundas del Estado guatemalteco y un marco legal que no nos deja. Esto, si algunas, digamos, agrupaciones políticas lo quieren manejar aviesamente, al verse perdidas en su opción de salir electos, pueden en efecto desembocar. ¿Y cuál es, en tu opinión, la salida más viable ahora? Llegamos a un proceso electoral, elegimos a cualquiera de los candidatos que están ahora corriendo en estas elecciones, y con ellos tratamos de enfrentar nuevamente la crisis el 14 de enero de 2016. Bueno, Es lo único que nos queda. Yo en breve creo que hay una avenida de trabajo para la sociedad civil organizada para que podamos en efecto ejercer cada vez más afinadamente esa supervisión sobre quien gane las elecciones. Pero si vemos la alternativa de un gobierno provisional, que ¿quién lo va a definir? ¿Quién va a decidir quiénes son las... ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra? Hay más riesgo en ¿Por eso? cuánto tiempo? Es decir, es tirar todos los marcos legales, por imperfectos que sean, para que presenciemos un advenimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Este impreso fue lo que ocurrió a partir del 20 de octubre del 44. 45 días de constitución de una junta revolucionaria de gobierno que desarrolló un programa agilísimo de modernización. Porque primero ganaron el poder. Esa no es la situación actual. Nosotros tenemos ya un marco legal sobre el cual funcionar, que aunque no nos guste, es aquel en donde sí es posible pensar en reformas a partir de enero. El riesgo mayor, creo yo, es que quienes deben aprobar este arranque de reformas son precisamente los diputados de este Congreso, y quienes proponen el gobierno provisional asumen que este mismo Congreso, por presión ciudadana, va a elegir personas del gusto y agrado de la sociedad civil. ¿Cuándo? Van a elegir a quienes le protejan la nuca, por no decir otra palabra. Déjenme plantear las cosas de otra manera. Hugo Maúl, con el informe que presenta CICIG y que nos establece, por ejemplo, que la fuerza cohesionadora de los políticos en Guatemala o de los movimientos políticos tiende a ser la corrupción, que buena parte del dinero con el que se financia campañas proviene de lo corrupto. No tiene suficientes elementos el Tribunal Supremo Electoral para cancelar partidos, modificar claramente el panorama electoral. No se está dando suficientes elementos para que ocurran cambios reales en el país. Bueno, el artículo 113 constitucional que ya se aplicó en el caso del expresidente Portillo, esa podría ser una forma. Y esa es la presión ciudadana que ha habido, pero en el caso del expresidente Portillo todavía no se había inscrito. Aquí la cuestión es de que si se puede aplicar el 113 para los que ya están inscritos, sobre todo porque ahí sería la de nunca acabar. Hay muchísimas personas que poco a poco se han ido descubriendo que tienen juicios. En eso. En el caso del expresidente Portillo, efectivamente no había sido inscrito. En este caso, una revocatoria de una inscripción es mucho más complicada, tiene que tener lógicamente un fuerte sustento para poder privar pues del ejercicio de un derecho como es elegir y ser electo. Pero esa complicación
a estas alturas. Yo sigo pensando que es prácticamente ineludible tener las elecciones ya dentro de un mes. No hay tiempo para estar, digamos, todavía en procesos judiciales, que por cierto hay que tomar en cuenta que las papeletas tienen que estar ya impresas alrededor de mediados. Ya se mandaron a imprimir el día de hoy. Pero se hablaba inclusive de la posibilidad de hacer una reimpresión en dado caso. Usted es tan incierto el panorama. Seguro. Por eso es el problema, que como ya está cerrado el periodo de inscripción, los que están en la papeleta corren. Si hay algún motivo por el cual no puedan asumir, entonces hay un sistema de suplencias que establece el Tribunal Supremo Electoral, la propia ley, pero que no concurre en el caso del vicepresidente. Hipotéticamente, supongamos que no se altera el 14 de enero, pero que sí el tribunal dispone suspender las elecciones del 6 y trasladarlas hacia octubre y noviembre. O noviembre y diciembre. ¿Qué pasa? ¿Para qué se daría ese plazo? Pueden también argumentar los partidos políticos que ya estaban preparados para el 6 de septiembre, que se les está jugando chuco. O que se les está vedando un derecho. ¿Sí? Que no les alcanza el financiamiento. Hay un elemento ahí, que la fecha de las elecciones está establecida en la ley electoral. Y el tribunal, para poder hacer un cambio de esas fechas, necesitaría reformar la ley, tendría que tener un respaldo legal. Por sí mismo no puede cambiar una fecha que la propia ley establece. Si se reformara la ley y se le diera esa facultad al tribunal, sí lo podría hacer. Pero yo lo veo difícil a estas alturas que pueda haber una reforma en ese sentido. Y entonces, ¿qué escenario nos espera? A ver, cada uno de ustedes pensando su propio escenario, Eduardo y licenciado Maúl. Yo creo que vamos, aunque no nos guste, a una elección el 6 de septiembre que va a ser incómoda, por decirlo menos, para el ejercicio de representación y de ciudadanía. Pero, asimismo, tenemos la oportunidad de ir fortaleciendo los elementos de vigilancia ciudadana y de presión al Congreso para que inicien de verdad ese proceso de reforma estructural del Estado, porque si bien es cierto que una reforma a la ley electoral y de partidos políticos aprobada ahora no afecta electoralmente hablando, sino hasta dentro de 4 años, sí afecta el comportamiento de los partidos durante los próximos 4 años. O sea que sí podemos tener una plataforma de transformaciones a partir de enero o de cuando se les ocurra aprobar el asunto. Pero lo que nos está diciendo es entonces que en el próximo periodo constitucional de gobierno tendrán que producirse esas transformaciones profundas. Hugo Maúl piensa igual. Efectivamente, yo pienso exactamente igual. No tiene sentido al final aprobar estas reformas, que hay algunas cosas buenas, pero hay que analizarlas más a fondo, si estas reformas van a entrar en vigor en un próximo proceso electoral. Yo creo que hay que aprovechar ya con un nuevo Congreso, un nuevo gobierno y con una actitud también de la ciudadanía de fiscalización, a manera de que puedan hacerse reformas que verdaderamente fortalezcan y traigan también nuevas opciones en cuanto a la calidad de los candidatos. Pero mientras tanto, yo creo que es ineludible. Al menos en un punto. ¿En cuál parte? Yo siento que ya tendríamos que acercarnos a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos sin las travesuras que han hecho de quitarle los dientes. Es una señal a la ciudadanía de que en efecto este Congreso está atendiendo las demandas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval y él nos cuenta qué están diciendo nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes. Ana nos dice: siento rabia y frustración de ir a estas elecciones porque no me siento representada. Urge depurar. Omar: ¿por qué no puede revocarse? No hay prisa para las elecciones, si hay voluntad política, todo se puede, es lo que plantea Omar. Eddie: nuevamente nos toca escoger entre el menos peor, porque todos son lo mismo. Susana: las reformas no sirven, no son idóneas por no ser honorables. Fuera líder y UNE, TSE, se les apoya, es lo que dice Susana. Y Fernando nos plantea: el orden constitucional no se rompió,
ya con este desmadre de gobierno, representarlo para mantener el respetarlo para mantener el sistema, es la pregunta que hace Fernando, y tampoco las condiciones electorales actuales deben de inducirnos a aprobar reformas a la larga más lesivas, es lo que nos plantean dentro de las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, al regresar hablamos acerca del plan de gobierno del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Quédense con nosotros, estamos en Noticieros de Guerra Antigua a las 8:45.